Desamparo absoluto y mucho miedo promueve este gobierno. Es como si fuéramos en un automóvil con alguien que vemos que maneja muy mal y empezamos a sacar cuenta cuánto nos falta para llegar a destino. Así estamos con Macri. ¿Cuánto nos falta? Recién estamos en el mes de abril, mayo, junio, julio, con esta gente, con esta conducción, esta sensación de que no tienen ya la menor idea, pero además han perdido hasta el coraje que individualmente podrían tener o deberían tener. Macri hoy no se animó a dar la cara, no fue a una conferencia de prensa que estaba anunciada desde el lunes con él. Puso a sus ministros allí, patéticos, en sus expresiones, en lo que decían, en la escasa convicción con la que expresaban sus ideas, hablando permanentemente de alivio. También Macri, alivio, alivio, alivio. Porque marketineramente siempre piensan en eso, no se pueden apartar de eso, no pueden tener un rasgo de sinceridad, no hay en ellos nada que sea creíble nunca, porque les dijeron, ustedes hablan de que esto es un alivio, no digan que esta es la gran solución, porque se van a dar vuelta las cosas, ustedes apelen con humildad para caerle bien a la gente de que esto se trata de un alivio. Así actúan, guionados siempre. Les vamos a demostrar esto del alivio para después continuar con otras consideraciones sobre este día aciago en materia económica, pero también frente a la visión que provocan aquellos que tendrían que resolverla o encontrarle una vuelta o efectivamente provocar lo que ellos llaman un alivio. Las medidas que hemos tomado para generar un alivio. Medidas para un alivio, importantísimo. Necesitamos un alivio, son un alivio. Y que traen alivio, además de este alivio y en el alivio. Traer alivio a muchísimas familias, para traer alivio a muchísimos argentinos y por eso traer alivio. Consideramos que era muy importante llevarle alivio a las familias argentinas. Encontramos que hay algunas medidas de alivio. De tener un poco de alivio. Fue muy importante llevar alivio a las familias argentinas. Alivio a los argentinos, a las familias argentinas. Queremos llevar alivio a las familias argentinas. Es un conjunto de medidas destinadas a, a favorecer la baja de la inflación y a llevar alivio a las familias argentinas. Una sola aclaración. Nosotros hoy no estamos anunciando pronósticos, sino medidas concretas que traen alivio a los argentinos, a las familias argentinas. A los pobres funcionarios, además, alguien le preguntó por qué no venía a dar el alivio, aunque sea de su presencia, de poner la cara, Mauricio Macri. ¿Dónde está Macri?, le preguntaron. Los periodistas que estamos aquí presentes hoy y la población en general esperábamos que esta batería de medidas sea anunciada por el presidente Mauricio Macri, al menos a través de un video. Quería preguntarles por qué él no está sentado aquí hoy y si no creen que hubiera sido prudente y responsable su presencia. Bueno, el presidente, para empezar, está representado acá en nosotros. Él estuvo hoy anunciando las medidas y lo que hizo hoy fue, una vez más, algo que es habitual en su agenda, que fue ir a visitar a Adriana y en la charla con ella que se dio espontáneamente. Pobre mujer, Stanley, porque seguramente es una muchacha inteligente. Tener que decir eso, tener que dar esa explicación, sabiendo cuál es la realidad. Es decir, que Macri, que tenía que estar allí en el lugar de sus funcionarios, es el más importante de todos, ¿verdad? Estamos en una situación límite pero muy complicada, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tenía que estar? Macri. Pero ¿saben lo que hizo Macri? Macri se fue a visitar a una señora, por supuesto haciéndose filmar, para después pasarlo por YouTube. Se había anunciado que iba a hablar por YouTube, lo que ya era bastante extraño. Había 31.000 personas esperando a eso de las 11:30 de la mañana que Macri dijera su discurso. Era verdaderamente raro. Pero bueno, todo puede ser en este tiempo de Macri. Pero no, ni eso. Era esto que se trata de una visita más hecha a una señora con la que conversó más o menos así. Entonces el día a día se convirtió en algo difícil por todo este proceso, por todo lo que hay que pasar en esta etapa. Somos conscientes, alquilamos, suben expensas, sube todo. Sí, una señora que está contando el padecimiento de millones y millones de personas, y allí estaba Macri. Miren esto. Ahora, Macri 2018, Macri 2019. Qué enorme fortuna para un ciudadano del país que en menos de un año un presidente visite su casa 2 veces. La misma señora que estaba con
el niño o la niña en un cochecito la primera vez en el 2018, ahora quiso estar en la falda. Expliquemos todos a alguien qué es esto. El día en el que tenía que hablar sobre el 4,7% de inflación, el 54,7% de inflación, todo el mundo estaba esperando a ver qué va a hacer. Apareció con una canasta de precios que es una vergüenza, como ha señalado Julia Estrada, sin usar la palabra que yo menciono, pero dando a entender que esto es absolutamente insostenible. Hablar de no cobrar las tarifas, después de haber aumentado 25 y 15, como 50% la luz, van a perdonar el 4% que venía ahora y el 4% creo que de octubre. Anunció Rodríguez Larreta, con su cara de Rodríguez Larreta, que el subte, acompañando esta gran medida del gobierno nacional, no va a subir a 21 pesos, se va a quedar en 19. Lo venían subiendo desde el mes de noviembre, peso a peso, todo el tiempo. Ahora dio este alivio, el anuncio del gobierno de la ciudad. Cada uno de ellos da más pena y más vergüenza en cualquier cosa que hacen. Mire, quiero mostrar a Patricia Bullrich en los tiempos en los cuales ellos mencionaban la inflación Congreso, ¿se acuerdan? Para que usted vea el número, no te apures. El número que ellos mostraban como la locura de inflación en el país. Ahí estaba Patricia Bullrich, que todavía ni soñaba con que Clarín la iba a poner en el lugar que ocupa, ni soñaba con que Nisman le iba a dar la mano de suicidarse y ella poder hablar de crimen y en ese juego crecer y crecer políticamente hasta ser la ministra de Seguridad. Miren la sonrisa, la actitud, lo grave, lo tremendamente grave que era para el país la inflación que ellos estaban mostrando en octubre del 2015. Veamos la foto. Esto es ciertamente inadmisible. Que por aquello estaban condenando, por supuesto, con los medios. Esto lo hacían para Clarín y Nación. Esto era la tapa inmediatamente de los diarios, porque no se podía vivir con semejante inflación. No importaba si los salarios siempre, en todos los años, habían superado a la inflación a través de las paritarias, que en aquella época regían y no las negaban, como sucedió durante tanto tiempo, por ejemplo, con los docentes. Así que 1,52, señora Bullrich, era tremendo. La sonrisa de ella, la satisfacción que tiene mientras muestra el fracaso de aquel gobierno. Creo que está Brown, que era de San Martín. Está Sturzenegger detrás, no había prestado atención. Está Sturzenegger, el hombre que nos decía que en el 2019 íbamos a tener 5% de inflación. No aclaró que era por mes. Esto lo dijo hace un par de años. Estaban orgullosos de lo que hacían, de mostrarle al país esa tremenda verdad de una inflación que devastaba a la Argentina. Un año de crecimiento, 2,7%. Era aquel del 2015. Un año de 5,4% de desempleo. Pero ellos jugaban, Clarín, patrón de esta mujer como de tantos, y La Nación jugaban con el horror de la inflación. Ahora la escamotean, la esconden, ya les hemos mostrado. ¿Cómo no se animan a mostrar, a exhibir en la tapa lo que realmente está sucediendo? Volviendo a los precios cuidados, como les han querido decir, que ya provoca escozor imaginarlos en lo que ellos dijeron siempre de los precios cuidados. Eso no es para nosotros, decía María Eugenia Vidal. No, no somos eso. No vamos a hacer una cosa así. De ninguna manera, y miren ahora cómo caen. Pero no lo van a poder controlar, como si se controlaba antes. Miren lo que pasa. Esto es de minuto 1 de nuestro compañero Darío Gaunio. El gobierno tiene solo 12 funcionarios para controlar los precios. Quedaron apenas una docena de controladores en precios cuidados. Alfonsín y CFK tenían más de 200 en el área. El propio Ejecutivo dijo que no va a funcionar. Si no tienen gente para mandar a la calle, ayer les decíamos, mirá cómo tiemblo a nombre de los empresarios porque el gobierno decía, cuidado aquellos que no respeten lo acordado. ¿Y quién los va a controlar? ¿Cómo lo van a ver? ¿Será la gente a través de las redes, mostrando fotografías, etcétera? Puede ser, pero los controladores fueron echados, todos, porque no eran necesarios, porque no se controla precios. Donde hay libertad de mercado, dijo Macri, nosotros somos de la ortodoxia económica, jamás vamos a estar controlando a nadie. El mercado se controla solo, el mercado hace las delicias de la gente porque entre las empresas, en la competencia,
finalmente sale ganando el usuario. Parece mentira que nos lo hagan. En este marco, el otro día a Dante Sica, cuando estaba hablando esas sandeces que dicen ellos, un empresario le dijo, basta de piripipí. Y entonces Sica le dijo, no, qué piripipí, y daba las explicaciones. Con eso, un señor muy creativo, Lucas Requena, hizo algo que me involucra un poco, pero no me molesta, sobre la cuestión del piripipí. Me parece ingenioso como para por lo menos, en medio de todas estas pálidas que tengo que tirarle, sonreír. Está todo el cuento, todo el verso, todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí, todo el verso, todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí, todo el verso. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer, como lo que no está dispuesta a hacer. No voy a hablar y no escuchar. No voy a hablar y no escuchar. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. No voy a mentir ni con el índice, con la inflación ni con nada. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos. El índice dio a conocer los nuevos datos de pobreza. Tuvimos la noticia de la pobreza descendió 4 puntos. Un dato positivo, claramente positivo. Esa es la noticia que nos da esperanza. 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. Y cerca de 610.000 que dejaron de vivir en la indigencia. Nos confirman que estamos en buen camino. Y la inflación está bajando y también baja el desempleo. Todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí, todo el verso, todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí, todo el verso, todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí, todo el verso, todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí. Tengo el impulso de hablar de la hipocresía, como si fuese esto lo más grave. Bueno, ya cumplió, pero no deja de tener su ingenio y su trabajo. No sé cómo hace esta tarea Lucas Requena. Ahora tenemos que volver a los temas, ¿eh? La sonrisa se va desdibujando poco a poco. Tenemos que hablar, por ejemplo, de que marzo de este año fue el peor marzo en materia de consumo desde el 2002. Mire los años que pasaron. Nunca desde 2002 hasta ahora, y usted sabe lo que era marzo del 2002, era la salida del 2001. Nunca pasó esto. El peor marzo desde 2002 a esta parte. Ahí lo dice minuto 1. Las ventas de los productos que forman parte de la canasta básica tuvieron en marzo una caída del 8,7%. Bueno, ya lo conoce usted en detalle. Marzo, el peor. Mire lo que pasa con la carne y el pollo. ¿Cómo no iba a ser el peor mes en consumo? Marzo. ¿Quién podía darse el gusto? Casi era alardear comprar carne y pollo, con subas del 70 al 90%. Un estudio estaba indicando que los aumentos eran estos, que los precios de los distintos cortes treparon entre el 70 y el 90%. Aquí vale la pena detenerse un instante para escucharlo a Macri en una de las mendacidades más conocidas, cuando habla de la inflación. Dice 2 o 3 cosas de la inflación, que siempre fue así, que en los últimos 80 años, que ahora le dio por los 80, antes eran 70, los últimos 70 años, la inflación fue muy pero muy alta, 62%, y que entonces, caramba, seamos tolerantes con 54,7%, o quieren volver 79 años para atrás. Estamos en el año de nuestra vida. Y así sucesivamente. Y cuando se trata de la inflación o del empleo, se compara con los otros países. Y siempre falla, yerra, porque las comparaciones son equívocas, porque no tiene razón, porque miente. Pero también hay que decir una cosa, Mario. Es muy importante que entendamos. Nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube, lo mismo prácticamente en Brasil, en Turquía, en todas partes está subiendo el dólar.
sea, hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo. Hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo. Y otras cosas que tienen que ver con nosotros. Sí, mucho que ver con el mundo, puede ser que tenga, pero la Argentina tiene la inflación de todos los países del área juntos. Es decir, se ha concentrado la malaria en la Argentina. Mire este título para certificar lo que le estamos diciendo. No hay como la Argentina en números negativos hoy día, salvo Venezuela, que es un país con economía de guerra, es un país padeciendo una guerra contra los Estados Unidos, nada menos. Argentina tuvo más inflación que todos los países de la región juntos, todos los países de la región juntos. Y esa inflación se lleva buena parte de la vida que todavía les queda a millones de jubilados. 4 millones de jubilados no llegan a cubrir la canasta básica. Este dato rompe el corazón. 4 millones de abuelos que no logran cubrir sus necesidades básicas. Esto lo dice la Defensoría de la Tercera Edad. Se duplicó además el número de familias, entre las que están muchísimos jubilados. Hoy Julia Estrada daba una cifra asombrosa. Los jubilados le deben a la ANSES, los jubilados por los préstamos, 97.000 millones de pesos. Fíjese cómo pueden seguir. Y ahí está lo que le mencionaba, cómo se ha duplicado el número de familias endeudadas con los bancos. Es decir, todo el mundo, no solo el país. A título personal, cada persona está en una situación realmente muy, pero muy compleja. La vida de los periodistas se ha complicado muchísimo. Hoy cerró Radio El Mundo. ¿Sabe lo que es para mí Radio El Mundo? Con Radio Carve fueron las 2 emisoras con las que alimenté mi vida de amor por la radio. Ah, Hilda Bernard, Oscar Casco, Atilio Marinelli, Fernando Ciro, Julio César Barton, cada uno de aquellos locutores que nos llenaba el corazón cada día. Lo que era Radio El Mundo, las orquestas que tocaban en vivo, cerró Radio El Mundo. Y 60 personas quedaron sin trabajo, 60 más para alimentar la cantidad brutal de más de 3.000 periodistas que no tienen trabajo. A nadie pudieron darle el alivio, esa palabra que decían antes, a nadie, a la gente del UBA, que viene pugnando para que los atiendan, para que los escuchen desde hace bastante tiempo y se reúnen en los foros, en internet, etcétera. Todo lo que le pudieron decir fue: hay que esperar, estamos en eso, estamos con los de ustedes, en cualquier momento nos ocupamos debidamente. Es un escenario crítico el que se presenta para los créditos UBA. Hay pocos que hoy pueden acceder. Las tasas se fueron por las nubes y quienes tienen deudas hipotecarias sufren mes a mes los aumentos que rigen por la inflación. Efectivamente, todo está en manos de la inflación. Las prepagas aumentan, la gente sale de la prepaga. Aunque no aumentaran, muchos tendrían que dejarla. ¿Sabe cuántas personas ya, cuántos usuarios han dejado la prepaga y pasaron a otra calidad de vida? Aquello de debilitar la posibilidad de los argentinos. Bueno, 141.000 afiliados, 141.000 familias han dejado las prepagas y se tienen que ir a la salud pública, es decir, hacer más grande el servicio que se tiene que dar desde la salud pública, que ya siempre está abarrotada, porque nueva gente se suma, víctima del desconcierto total. Más, ¿cuántos padres han tenido que sacar a sus hijos de la escuela privada? Ya se cuentan 150.000 por lo menos. Este drama lo sintetizó Duhovne, que con su cara de Duhovne, el hombre que estaba hoy ahí en el lugar donde tenía que estar Macri, un día dijo una gran verdad. Este poder político se sostiene porque es el poder real. De otra manera no podría ser. Él, Duhovne, dijo: cualquier gobierno que hiciera esto se tendría que ir. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Nunca, efectivamente, nunca se había pasado tan mal sin que el gobierno se tuviera que ir. Eso se sostiene porque todavía son, de alguna manera, el poder real. Ese poder real que tiene naturalmente como quilla del barco a los medios de comunicación, a la corporación mediática,
Hace pocos días, Clarín jugaba, militando el ajuste, con que una pasión argentina era hundir el cuerpo en los contenedores de basura para buscar comida. Le vamos a mostrar porque dicho así, usted puede pensar que no es verdad. Aquí tiene, pasiones argentinas, la decencia de los que buscan entre la basura. Bueno, ahora ya no tiene ese problema. Mire, después pensás que alguien que literalmente sale de entre la basura debe ser una de las personas más decentes del mundo. Claro, si no tenés la desgracia de haber caído tan pero tan bajo, honestos deberíamos ser todos. Es decir, después viene la explicación, pero en el fondo habría que ver como una pasión argentina, buscar comida en los contenedores. Olvídense de eso porque los contenedores ahora son muy inteligentes. Los tienen a prueba todavía, pero los contenedores van a ser abiertos solamente por la gente del barrio que tenga una tarjeta, pasa la tarjeta y entonces sí, se abre el contenedor para que uno pueda dejar la basura. De lo contrario, no. Clarín hace todo esto para llevarse todo. ¿Saben cuánto ha robado en estos 3 años de Macri? Sin embargo, están echando gente. El diario, una parte del diario y de Olé, porque los números a esa parte de la empresa no le cierran. Usted recordará a un periodista muy conocido que mostraba un mapa de todo lo que tenía Clarín, pero de eso hace como 10, 11 años. ¿Se acuerdan que eran unas empresas que se conectaban con otras? Eran cientos de empresas, era tremendo ese poder. Bueno, Clarín es 4, 5 o 10 veces más que hace 10 años. Sin embargo, a Mañeto, Aranda, a Pagliaro, a toda la cúpula de Clarín le parece necesario adecentar las cuentas de una parte y echar gente. Echar gente de Clarín. Mire lo que eran las escenas de hoy. Vallas en la calle Tacuarí, y la gente tenía que dar su nombre para ver si entraba o no entraba. Ahí está la persona que le dice, ¿usted se llama? ¿Cómo se llama? Entonces buscaban la lista y le decía, pase o no, o quédese afuera. Mire lo que es esta imagen que mucho le agradecemos a Mauricio Polchi. No sé si tenemos alguna nota, escuchémoslo. Pero el inmenso poder de Clarín, ¿qué consiguió hoy? Cuando sabían que iban a tomar esta medida y que se iba a provocar una situación de esta naturaleza, echando decenas y decenas de personas. La justicia salió a jugar por Clarín y es muy valioso ver la nota del propio diario Clarín para que, ahí está, decisión judicial. En Clarín salió, procesan a un gremialista por haber bloqueado la salida de Clarín y Olé. Era la vieja etapa de la lucha de la gráfica AGR, de Clarín, que ellos también cerraban. A Pablo Viña lo condenaron a pagar 5 millones de pesos. La justicia que maneja Clarín, siempre van a ganar ellos, nunca van a perder. Si ganaron la de papel prensa, imagínense, si todavía duermen en su casa, después de todos aquellos crímenes que cometían otros a nombre de ellos para quedarse con todos. Pablo Viñas, por su parte, hoy escribió algunos tuits. Los despidos de hoy en Clarín, con vallado policial, llegan el mismo día que el Gran Diario publica nota anunciando mi procesamiento por la manifestación en Clarín hace 2 años. Pretenden aplastar con la bota el derecho de huelga de los trabajadores de prensa. El juzgado en lo criminal número 61 me acaba de procesar y embargar por 5 millones de pesos a un laburante, a un sindicalista, por el extraordinario abrazo a la planta impresora de Clarín en 2017 en apoyo a la ocupación de AGR. Hoy hay diarios y jueces que deberían hacer un curso sobre los derechos de huelga y de protesta. ¿Hay uno más? Procesan a un gremialista por haber bloqueado la salida de Clarín y Olé, ya lo mostramos. El último, sí vale la pena, va nuestra solidaridad, por cierto, para todos los trabajadores echados de Clarín. Mi procesamiento, impulsado por el Grupo Clarín, es el 5º contra trabajadores que ocupamos AGR Clarín en 2017, contra despidos masivos, en la causa que involucra
a los otros 4 obreros, el único testigo es Daniel Merli, ex gerente de Relaciones Humanas de esa empresa del grupo. Un escándalo, por cierto. Cuando uno dice escándalo, inmediatamente aparece por asociación de ideas la palabra justicia. Todo lo que pasa en ella es un verdadero escándalo, aunque de vez en cuando se producen ciertos alivios. Hoy el Tribunal de Casación Penal decidió decirle que no a Stornelli en el pedido que había hecho de recusación al juez Ramos Padilla. Ahí está Stornelli, que ha recibido otra bofetada. A ver si esa bofetada lo da vuelta como hacía ahí, para finalmente concluir en que se tiene que presentar, que no tiene otro camino, en su inmensa soledad de Comodoro Pi, solamente apoyado por Casal. Siempre hay uno peor que otro, les decíamos hace un rato. Peor que D'Alessio es Stornelli, peor que Stornelli es Casal, peor que Fariña es Oliveto, peor que Oliveto es Carrió porque tiene más poder, y así sucesivamente. Y peor que todos, los medios de comunicación que contienen a toda esta gente que forma parte de una verdadera banda. Este señor Casal es responsable en estos momentos de que Stornelli no se presente. Él tiene la posibilidad, clara, aunque sea pronunciándose públicamente como lo hizo el juez de la Corte Suprema Rosati. No tiene carácter, no tiene personalidad, ni tiene dignidad Casal para proceder de la manera que correspondería. ¿Qué es lo que viene ahora en esto de Stornelli y Alejo Ramos Padilla? Le preguntamos a la doctora Salvo, Natalia Salvo, la abogada de Chévez. En el día de hoy, la Cámara de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por la defensa del fiscal rebelde Carlos Stornelli ante el rechazo de la recusación pedida ante el juez Ramos Padilla, que inicialmente había rechazado este pedido del mismo modo que lo hizo la Cámara Federal de Mar del Plata, ambos por considerar que no existía ni prejuzgamiento ni parcialidad por parte del juez. Hoy la Cámara de Casación Penal declaró inadmisible el recurso por considerar que son meras discrepancias y disidencias que no revierten el razonamiento de las decisiones y que no se encuentran afectadas las garantías constitucionales. El tema es claro y en ese sentido es una cierta decepción el voto contrario de Ángela Ledesma, por lo menos queriendo abrir una discusión al respecto. Pero felizmente el tribunal por mayoría resolvió que Stornelli no puede seguir jugando a la recusación, a que Ramos Padilla no, que Ramos Padilla es esto y lo otro, algo que es un bochorno más para la justicia en la República Argentina. ¿Y qué más que Bullrich, Carrió, Oliveto fueron señaladas en las declaraciones de Giselle Robles, la ex abogada de Fariña? Más revelaciones, Bullrich y Carrió, las operadoras de Fariña. La abogada ofreció pruebas del involucramiento de la ministra de Seguridad y la diputada de la coalición cívica con Fariña. ¿A usted le parece? Lo dejaron libre, lo sacaron de la cárcel para que fuera a declarar contra Cristina Fernández de Kirchner. Era el único objetivo. En una causa en la que le tuvieron que instruir, dar clases. Iba una persona cuyo apellido empieza con G y que está en el expediente de Ramos Padilla a la casa un par de veces por semana a tomarle clases, así como se prepara un alumno para dar una lección de historia o para preparar una tesis, iban a prepararlo a Fariña. En esto invertía el gobierno, además de darle el apartamento donde lo entrenaban, se lo daba el Estado con dinero puesto por el Ministerio de Justicia, así llamado. Leopoldo Moró anoche en ADN dijo algo muy interesante, es breve pero vale la pena. Tiene nombre, apellido, caras visibles, etcétera. Es toda una operación que va apareciendo por pedacitos, es decir, tenemos una operación de espionaje ilegal, tenemos testigos falsos, arrepentidos falsos, pero todo esto hay que meterlo en un mecano, hay que ir armando las piezas de un rompecabezas, y esto te da una organización criminal que funciona en el Estado. Acá hay una organización criminal organizada en términos estatales que además de afectar el patrimonio, el honor de personas, etcétera, ha violentado la Constitución Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa de la Democracia. Porque en el centro de esta organización está el presidente de la Nación. A fines del 2016
Abad reunió los coroneles, como le llaman en la AFI, que son todos los directores, y le dijo, quiero una denuncia por semana contra funcionarios kirchneristas. Ha jugado un papel central el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad en la preparación de arrepentidos, falsos testigos, etcétera, etcétera. Toda la razón del mundo. Vamos entendiendo cómo es que lo hicieron, porque muchas veces nos preguntamos cómo es que nos pasa Macri o Laura Alonso, ¿por qué nos ocurrió en nuestra vida Sturzenegger otra vez, después de lo que había ocurrido allá por los años 90, en el 2001 él estaba ahí en plena crisis y volvió? ¿Por qué nos pasó Caputo, el gran jugador de la Champions League? ¿Por qué nos pasa Macri, claro? ¿Por qué nos pasan estos ministros? ¿Por qué cada día es una tortura, ya no solamente en lo que hace el mal, sino en el marketing, en el cinismo? Hoy Macri batió récords personales de estar ausente, de estar afuera de la realidad. Lo aconsejaron, si lo aconsejaron es porque lo quieren hacer renunciar, que se tenga que ir antes, que no tenga más remedio, que le dé mucha vergüenza levantarse un día de mañana, mirarse al espejo y decir yo soy el presidente. Cosa que, por cierto, en términos democráticos para nada es deseable. Pero él mismo creo que va a tener meses tremendos para él. Pero ¿cómo puede ser que lo aconsejen para hacer esto? Y si Macri es el que tuvo la iniciativa, caramba, esta caminata del 2018 y el 2019, de la misma manera, el mismo paso, un gran presidente que va a visitar a un vecino para darle explicaciones. A la misma hora se pasaba esto en que decenas de periodistas lo esperaban en Olivos, preguntándose uno al otro, ¿sabés si viene? ¿Sabés si habla? Nadie sabía que estaba en esta benemérita labor que salía por YouTube. En el 2018 visitó a la señora, como pensaron que estaba entrenada para ese tipo de diálogos, que le dijera buenamente, no estamos bien, estamos mal, tenemos complicaciones, me da pena decírselo, pero las cosas no caminan, y Macri diciéndole, bueno, pero nosotros estamos haciendo tal cosa, y se las enumeraba, se golpeaba los dedos de la mano, dándole la explicación de cada una de los anuncios que tendría que haber realizado en Olivos, de cara a los periodistas, de cara a la opinión pública, bancándose las preguntas que le formularan. Al fin de cuentas, casi siempre le preguntan los periodistas del Palo, están generalmente previamente designados, y si alguno se sale de molde, pues entonces lo destrata, le contesta cualquier cosa y sigue para otro lado. Ahí está lo que hizo Macri hoy con este contacto que tuvo por YouTube. No era esto lo que se esperaba. La sensación de desamparo y de miedo que mencionaba en un principio es real, porque mañana vamos a amanecer con esta misma gente. Y mañana ya no es hoy, cuando amanecimos con la pequeña idea de, a lo mejor, anuncian algo verdaderamente fuerte. Un golpe fuerte en los salarios, estimular el consumo, un fuerte golpe para las jubilaciones. No, le van a dar un crédito a los jubilados para que sigan empeñándose. Le van a pagar a las empresas con el dinero del Estado lo que la gente no pague, 4% y 4%, al fin de cuentas poco dinero. Es algo muy, pero muy triste, al mismo tiempo que aleccionador, lo que nos ha ocurrido con esta gente. Todo lo que terminamos diciendo sobre Ramos Padilla y su investigación, lo que ahora se sabe de la participación de una verdadera banda de la gente de Mañeto, de Carrió, de Stornelli, de Bonadío, etcétera, para cambiar el orden democrático, para tergiversar la democracia, es la explicación de por qué nos pasa Macri. Y el propio Macri debe decir por qué me está pasando esto. Habrá querido realmente, hubiera querido si sabía que era ser presidente, ser dueño de la ilusión de 44 millones de personas. La seguimos.